Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a otra reflexión semanal. ¿Qué cosas pasaron esta semana, verdad? Pasaron muchas cosas. Cosas buenas, cosas malas. Pero bueno, gracias a Dios tenemos otra semana. Em, en la reflexión de hoy quiero compartirles algo que tenemos en el libro de Números. Recuerda que Números está en el Antiguo Testamento y es uno de los 5 libros que conforman el Pentateuco. En esta parte en particular, es el capítulo 13-14, relatan la historia de cuando ya el pueblo de Dios, una vez que ha salido de Egipto y han atravesado el desierto, se han aproximado a los límites de la tierra prometida. Y ahí ocurre una cosa súper interesante. Fíjense lo que dice el libro de Números, capítulo 13, versículo 1, y dice, el Señor le dijo a Moisés, envía a hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daría a los israelitas. Envía un jefe para cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Y entonces aquí Moisés actuó en obediencia. Dijo, Moisés hizo lo que el Señor lo ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, donde todos jefes de las tribus de Israel. Es decir, mandó a 12 hombres para que hicieran una tarea de reconocimiento. Aquí Moisés hizo su parte. Dios le pidió, le dio una orden y Moisés la cumplió. Los 12 exploradores, vamos a llamarlos así, van a la tierra prometida, ven todo lo que hay, lo bueno y lo malo, y regresan otra vez al desierto y le dan un reporte a Moisés de lo que ocurrió. ¿Cuál fue ese reporte o ese informe? Lo encontramos del versículo 25 al versículo 33. Pero fíjense lo que dice el versículo 31. Em, bueno, comencemos desde el versículo 27. Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad que es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y miel. Y aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas y hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Versículo 31 dijeron. Pero claro, aquí Caleb y José dicen, sí, está bien, pero podemos con fe, en el poder de Dios podemos vencerlos, ¿verdad? Y más adelante agrega en el versículo 31 y dice, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Es decir, había 2 exploradores, Josué y Caleb, vieron con fe de que, aunque había dificultades, podían vencer en el hombre de Dios. Pero fíjense, de los 12, 10 dijeron esto. Versículo 31. Los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Fíjate lo interesante. De 12, 10 no estuvieron de acuerdo. Y solo 2 estuvieron de acuerdo. Tristemente, en muchas ocasiones o en muchas instituciones o situaciones, tristemente se hacen votaciones y se vota lo que dice la mayoría. Pero saben que no necesariamente lo que vota la mayoría es la decisión más correcta o la decisión que quiere que tomemos. Escuchen esto.
Versículo 32. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe. Es decir, no solamente esos 10, que la mayoría, no estuvieron de acuerdo, sino que se encargaron de divulgar su opinión de lo que habían visto. Fíjense el matiz, ¿no? Una cosa es que Dios te ordena hacer algo, tú vas, observas y después cuentas lo que has visto, y otra cosa es que tú comentes lo que has visto con tu percepción, con tu opinión. Y lo más triste de esto es dónde está la opinión de Dios. Porque escuchan las palabras de Caleb en el versículo 30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba hoy ante Moisés, diciendo: vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. ¿Saben por qué Caleb tuvo esa palabra? Porque tenía fe en Dios. De esos 12, solo 2 tuvieron fe y los otros 10 tuvieron temor. A mí lo que me impacta de este versículo, de todo este pasaje, el capítulo número 13, es el 31. No estuvieron de acuerdo. Y eso tristemente pasa en muchas partes, ¿verdad? Hay un grupo de personas que no están de acuerdo. Y es una cosa que yo siempre me he preguntado, ¿no? Más que todo en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano. Si todos somos hijos de Dios, rescatados por Él, una misma fe, una misma unción, un mismo espíritu, ¿por qué si tenemos el mismo espíritu no tenemos una misma decisión? Yo soy lo confieso que yo soy un firme defensor de la unanimidad de espíritus, porque creo que cuando una comunidad, un grupo de personas, una pareja, un grupo de amigos, un grupo de oración tiene un mismo espíritu, es porque todos están conectados al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y sabe cuál fue la consecuencia del mal consejo de los 10 exploradores? Capítulo 14 del libro de Números. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Causó el temor en el resto del pueblo. Y no solo eso, escuchen el versículo 2. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y a Aarón y dijeron: si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Se quejaban. Versículo 3. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? El Señor los había liberado de Faraón, de un montón de años en esclavitud. Los había cuidado en el desierto, el maná, las codornices, el agua, todo. Y vean esto, ¿no sería mejor que volvernos a Egipto? Dios los liberó y de un ataque de miedo, de temor, anhelaron la esclavitud de Egipto. A mí eso me parece muy triste, amado y amada, que muchas veces otras personas nos contagian su temor. Y no es que no hacemos nada, sino que queremos hacer lo opuesto. En vez de correr a los brazos de Dios,
queremos huir de los brazos de Dios y aferrarnos otra vez al temor, al miedo, ¿no? Eh, Me parece muy triste, muy triste, lo confieso, de que en vez de discernir la voluntad de Dios, nos creamos más inteligentes y más sabios de Dios y queramos tomar decisiones. Te voy a decir una cosa que quizás no te guste, amado y amada, pero una cosa que a mí me da mucha paz. Cuando estamos en el reino de Dios, Dios dará una orden y ahí no va a haber tu tía. Ahí tenemos que obedecer. Sí. Y digo, qué bueno que es así porque Dios es muy sabio. Y el ser humano eh, ha demostrado que a veces no tiene las mejores decisiones. Pero, ¿qué pasó? ¿De, de dónde proviene esa falta de unanimidad? ¿De dónde? ¿Por qué el pueblo entero, uh, comenzando, porque estos 10 exploradores no tenían unanimidad de espíritus, ¿verdad? Cuando, ojo, la unanimidad de espíritus es algo bíblico. ¿Cómo sabes que es bíblico? Porque aparece en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32. Y escucha lo que dice, escucha. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Y estamos hablando, no estoy leyéndolo, de inventándolo, está en la Biblia. Y esto era la iglesia del primer siglo. La primera iglesia era una peña, un mismo corazón, un mismo espíritu, una comunidad conectada totalmente con el espíritu. Eh, y esa comunión con el espíritu intrínseca es lo que da frutos, ¿verdad? También lo vemos en Filipenses capítulo 2. Ya se los busco. Capítulo 2, versículo 1 o 2. Escuchen esto. ¿Existe algún estímulo en pertenecer a Cristo? Clave número 1. Somos un mismo espíritu porque pertenecemos a Cristo. ¿Existe algún consuelo en su amor? Sí, porque Dios nos ama y nos reconforta. La tercera pregunta. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu? No hay unidad si no tenemos comunión con el espíritu. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? ¿Tu corazón es tierno y compasivo o tienes un corazón vengativo y acusador, temeroso, asustadizo? Versículo 2. Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y con un mismo propósito. Esos, hermanos, es la unanimidad de espíritu. No es que la mayoría esté de acuerdo, sino que todos estén de acuerdo. Esta semana fue lo de la elección del nuevo Papa. Me gustaría saber cómo se hace, porque posiblemente se hace por mayoría. Esas cosas, ahí te demuestran que esa decisión no está bien. Yo creo que nuestras decisiones como conjunto, como comunidad,
debería ser la unanimidad de espíritu. Porque si tenemos un mismo espíritu y Dios le da toda una orden, todos deberíamos reaccionar en consecuencia, ¿verdad? Ojo, esto no significa que eso anula nuestro criterio, nuestros pensamientos, nuestras opiniones. Esto lo que revela es que somos obedientes a la palabra de Dios. Y cuando en una comunidad surge un problema y hay el temor de, uy, si elijo esto o aquello, esta comunidad se separa y se divide, hermano, entonces allí no están los frutos del Espíritu. Esta unidad entonces no está enraizada profundamente en Cristo, quizás está enraizada en las afinidades, en las comodidades, en los intereses comunes, pero nuestro interés común debería ser Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo podemos identificar si en la comunidad en la que estamos hay unanimidad de espíritus? Escuchen esto. Está en Gálatas 5, 22, 23. Cuando el escritor de Gálatas dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, humildad y control propio. Y más adelante dice, ¿y cómo sabemos que esa comunidad no está bien? Veamos el versículo 20. Dice, donde hay idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta. Y escuchen esto, discordias y divisiones. Si en tu pareja, si en tu grupo de amigos, si con tu mejor amigo, en tu comunidad, existe siempre el temor de una separación, de una división, significa que en esa relación se están dejando llevar por la carne y no por el espíritu. ¿Por qué? Porque las cosas que leemos del versículo 22 y 23 son frutos del Espíritu Santo. Cuando un grupo es guiado por el Espíritu Santo, hay todo esto, hay paz, hay tranquilidad, hay libertad. Y no está el miedo de separarse o de dividirse. Y es más, esto no únicamente, esto también lo respalda el mismo Jesucristo. ¿Por qué? Por lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 16. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Una vez más, ¿quieres hacer un examen espiritual de comunidad? Hazte estas 4 preguntas. 1. ¿Nos amamos unos a otros como Cristo nos amó? Cuando surge algún desacuerdo, ¿cómo actuamos? ¿Nos sentimos en libertad para hablar con sinceridad? ¿O nos tenemos que callar para que no nos separen no nos señalen como de un bando o del otro? ¿Sabemos perdonar de verdad? ¿En realidad sabemos perdonar la ofensa y el error del pasado? ¿O nos quedamos estancados allí? Segunda pregunta, ¿qué es lo que realmente nos une? ¿Por qué permanecemos juntos? Tercero, ¿buscamos juntos la voluntad de Dios en todas las decisiones? Escuchen esto, la voluntad de Dios, no la voluntad de la mayoría. Y pregunta número 4. ¿Nuestra comunidad transmite paz, alegría y libertad interior? Yo estuve en el tiempo pasado en una comunidad y cuando reviso estas 4 preguntas, les confieso, hermanos, que no me sentía en libertad, no me sentía en paz, no había alegría en mi corazón
Había constantemente chismes, discordias, miedo de división. Y él sí me dijo, sal. Y yo salí de allí. Algunas veces hay que escuchar la voz de Dios. Sí. Bueno, no algunas veces. Siempre hay que escuchar la voz de Dios y obedecerla. Em, Tristemente, hoy día hay muchas comunidades que viven con el temor de la separación. Es como el coco. Uy, no se van a separar. Uy, se van a dividir. Y hay comunidades divididas entre Calebs y Josué y espías incrédulos o con falta de fe. Y esta falta de fe compartida, el miedo a las divisiones y la mirada puesta en nuestras propias opiniones terrenales, rompen con la unanimidad del Espíritu Santo. Y detienen, escucha esto, que esto es lo peor, detienen el avance del reino de Dios. Amado y amada hermana, la fe nos une más fuertemente que el miedo